No hay cosa más linda que estar en su presencia y poderlo adorar, ¿verdad? Decirle quién es Él para nosotros y pedirle que nos muestre su gloria. Eso es exactamente lo que queremos esta mañana. Que Él nos muestre su gloria es su presencia, es Él mismo. Cuando Él le mostró su presencia a Moisés, Moisés inmediatamente empezó a decir: Jehová, Jehová, grande, fuerte, poderoso. Empezó verdaderamente a hablar de sus atributos, a hablar de quién es Él. Él es fiel, Él es grande, Él es maravilloso. Y eso es lo que verdaderamente queremos hoy. Por eso, Espíritu Santo, queremos entregarte este tiempo, ponerlo en tus manos. Señor, tú eres Dios. Y tú sabes verdaderamente lo que el Padre ha determinado para nosotros esta mañana. Muéstranos la gloria del Padre, la gloria del Hijo, tu gloria, Espíritu Santo, y que todo sea conforme a tu voluntad. Abre nuestro corazón, Señor, como lo oíamos hoy. Abre nuestro corazón para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra. Queremos ojos para verte, oídos para escucharte, un corazón para entenderte. Haz tu obra. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo quisiera pedirles que me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16. Sé que tenemos ya conocimiento de este pasaje. De hecho, tenemos de casi conocimiento de todos los pasajes. Pero Dios siempre nos recuerda y Dios siempre nos habla a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y como la palabra de Dios es viva, un versículo que leamos todos nos va a dar a cada uno una revelación diferente. Porque conoce nuestro corazón, porque conoce nuestra necesidad, porque sabe lo que necesitamos de Él. Por eso es viva, porque habla, porque ministra, porque traspasa, porque llega al corazón, porque lo más grande que Dios nos pudo haber heredado, su palabra. Así que en el capítulo 16 lo vamos a ver completo. Es una historia preciosa sobre el llamado de Pablo. Y comienza diciendo la palabra del Señor. Les voy a resumir primero. Él viene y en el versículo 40 del capítulo 15 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuera con él. Él va a empezar su segundo viaje. Y entonces aquí está hablando de las personas que él está llamando para que lo acompañen. Y estamos viendo que escogió a Silas y ahora escogió a Timoteo para comenzar su segundo viaje que él tiene preparado, su segundo viaje misionero. Entonces vamos a ir, por favor, al versículo 6. Y a partir del versículo 6, la palabra del Señor dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciase el evangelio. Entonces, imagínese, no sé cuánto tiempo llevaba él preparando este viaje.
Él ya tenía un itinerario hecho, él ya sabía los lugares que quería ir a Asia y quería llevar el evangelio. ¿Y habrá algo mejor que llevar el evangelio? Cuando el mismo Señor Jesucristo les dijo la orden que Él dio a todos sus discípulos cuando Él resucitó, y lo vemos, nosotros lo podemos ver en Marcos capítulo 16, es: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y de hecho el título que le ponen a esas palabras es la Gran Comisión. Y sin embargo estamos viendo que el Espíritu Santo le dice: no, a Asia tú no vas. Y uno dice: pero Señor, ¿y qué pasó? Pero si tanto tiempo que estuvo planeando, ¿y por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué no le habló claro antes? Pero en la soberanía de Dios, y en el tiempo de Dios, Él tenía otra cosa en mente y en su corazón. Dios trabaja por tiempos. Hay diferentes dispensaciones. Las diferentes dispensaciones hablan acerca de cómo Dios tiene planificada cada época, cada tiempo y cada situación. Así que dentro del plan de Dios había otra cosa. Así que le dice, no es que le estuviera diciendo nunca vas a ir a Asia, pero le estaba diciendo: no es el tiempo, no es el momento, yo tengo otra cosa antes que hacer. Y nosotros tenemos que saber que muchas veces van a pasar cosas en nuestras vidas. Nosotros tenemos planes, nosotros ya tenemos elaborado qué queremos hacer, a dónde queremos ir y cuándo. Y resulta que hay tropiezos. Y a veces empezamos a reprender al diablo, ¿verdad? Y empezamos a decir: es que el diablo me puso tropiezo, es que el diablo, y el diablo ni se ha asomado por donde estamos. Dios no se lo permite, pero el que pone a veces los tropiezos es el Señor. Y por eso lo importante, mis amados, es aprender a discernir. Discernir no es otra cosa que ver a través de lo que está velado. Discernir no es otra cosa que poder ver lo espiritual y entender las cosas de Dios. Pablo dice a los corintios, 1 Corintios 14, les dice: desead los dones mejores. Nos manda a buscar los mejores dones, a desear, a pedir los mejores dones. Y pedimos el don de sanidad, y pedimos don para predicar, y pedimos un montón de dones donde nosotros, todo el mundo nos va a ver y van a decir: wow, cómo lo usa Dios. Pero déjeme decirle que para mí el don más importante es el don del discernimiento de espíritus. Porque el discernimiento es lo único que nos va a hacer darnos cuenta si algo viene de Dios o no. Si tenemos que hacer esto o no lo tenemos que hacer. Por eso el don de sabiduría, el don de discernimiento y el don de entendimiento son importantes. Y por eso es que Pablo, a la iglesia de Éfeso, cuando les escribe la carta, lo que le ora a Dios le dice: dales espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Porque para poder entender la carta, donde él les explica la doctrina de la iglesia, necesitaban el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y la revelación que viene de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Señor, dame la revelación de lo que está pasando. Señor, dame sabiduría para entender de qué se trata esto. Señor, dame el conocimiento de lo que tú has establecido. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para esta circunstancia? ¿Qué es lo que quieres para mi familia? ¿Qué es lo que quieres para todo lo que está sucediendo? Pablo había planeado un viaje, me imagino que con todo detalle. Y el Espíritu le dijo: no, porque antes de planificar nada hay que preguntarle al Padre:
esa es tu voluntad, Señor. Eso es lo que toca hacer en este tiempo. Esto es verdaderamente lo que tú quieres que yo haga. Pero hemos aprendido a hacer planes, se los entregamos al Señor y le decimos: bendecí este plan que funcione. Mi plan, mi deseo, lo que yo planifiqué, lo que mi sabiduría humana me dice que es bueno. Y dice Santiago que la sabiduría humana es terrenal y es diabólica. Pero nos movemos más en esa sabiduría que en la sabiduría de lo alto, que es lo que verdaderamente nos va a llevar a la victoria, porque es el plan de Dios perfecto para nosotros. Así que tenemos que aprender, y yo creo que esta fue una lección muy grande que aprendió en este momento Pablo. Señor, yo no puedo planificar nada. Si dependo de ti, la instrucción me la das tú. Así que aunque hagamos planes, qué bueno, que Dios los bendiga, pero los planes de Él son mejor. Y a veces nos manda a hacer cosas que no queremos, esa es la verdad. No queremos ir, como le pasó a Jonás, ¿se recuerda? Jonás ve a Nínive y les vas a decir que su pecado llegó hasta mi trono y me cansé y los voy a destruir. ¿Y qué hizo? Se fue a Sardis. Como que Dios no lo iba a ver y no lo iba a encontrar en ese lugar. Y de todos modos paró donde Dios dijo. Pero tuvo que pasar muchas cosas duras y difíciles por no haber obedecido a la primera. Y la obediencia es lo más importante. Y es que tenemos que entender, Dios tiene propósitos y los propósitos de Dios son perfectos. La palabra del Señor en Isaías nos enseña y es muy clara cuando dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, porque su pensamiento y su camino son superiores a los nuestros. Nosotros tenemos una mente limitada. Nuestros pensamientos nos limitan. Miren la palabra que dio Byron hace un momento. Queríamos subir, pero topábamos y no lográbamos traspasar para llegar al lugar que Dios quería. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones, por nuestros propios planes. Eso fue lo que Él dijo en su palabra, hasta que Dios nos dio un casco. Y con el casco teníamos que romper. O sea, ¿para qué un casco? ¿Para qué nos cubrió la mente? Para no recibir los dardos de fuego que en forma de pensamiento el enemigo nos tira y nosotros creemos que son los pensamientos de Dios. Que a veces son nuestros propios pensamientos. Así que es importante que nosotros aprendamos a discernir, a entender, a buscar verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que atravesaron todos estos lugares hasta que Él tuvo una visión. A lo mejor se pusieron a reprender y a saber cuántas cosas no hicieron, ¿verdad? Porque no podían cumplir con su plan. Hasta que dice Dios, bueno, no has entendido. Y le da una visión. Le da una visión de noche donde hay un hombre. Él ve a un hombre que es de Macedonia. Y entonces dice el versículo 10, cuando vio la visión, el 9, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Así que imagínense que Macedonia está en Europa, es de Grecia. Él quería ir a Asia, pero el Señor le dijo, es el tiempo de ir a Europa. Al fin y al cabo, ¿qué le había dicho Pablo? Que se iba a ir con los gentiles, que era el que iba a anunciar
el evangelio a los gentiles y ahora mire a dónde lo está enviando. Así que ellos entienden la visión y entonces dicen, no, hay que ir a Macedonia. Así que tuvieron que atravesarse el mar para llegar a donde Dios los mandaba. Pero dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Así que Filipos queda en Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que definitivamente cuando llegaron a Filipos han de haber estado orando, preguntándole al Señor dónde estaba ese varón. Que los guiara a donde estaba ese varón que él había visto en visión, que era el que le pedía ayuda para poder llevar el evangelio. Pero resulta que dice la palabra del Señor en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentando hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces imagínense, ellos estuvieron varios días orando, pidiendo dirección para reunirse con el varón que él vio y resulta que ese varón era un grupo de mujeres. Y usted sabe que Pablo siempre en Shabbat iba a las sinagogas. Pero aquí está diciendo que era un grupo de mujeres que estaban orando junto al río. Eso quiere decir que en ese entonces en Filipo no habían sinagogas. Y la costumbre de ellos era que donde no había sinagogas se tenían que juntar cerca del mar o del río donde hubiera agua para las abluciones que ellos tenían que hacer. Esos eran los lugares donde se reunían, porque de acuerdo a la tradición de los judíos, tenían que haber 10 varones judíos para comenzar una sinagoga. Pero lo que sucedía es que Filipos era una ciudad militar. Entonces definitivamente que ahí no habían judíos. Eran muy pocos, no juntaban 10 para hacer una sinagoga. Y estaba Lidia. Lidia era una mujer comerciante, ella era de Tiatira, no era ni siquiera del lugar, pero se fue a vivir ahí. Y ella era la que juntaba a las mujeres, probablemente eran las mujeres que trabajaban con ella en su empresa. Ella era una mujer empresaria, era una mujer emprendedora, pero era una mujer que le había entregado su corazón al Dios de Israel, creía en Él. Así que nosotros podemos ver que ella se convirtió a Dios. Y por eso ella reunía a las mujeres en Shabbat. Seguramente leían la palabra, oraban, adoraban al Señor. Era una mujer con un corazón abierto a Dios. Era una mujer que lo amaba, era una mujer que lo buscaba, era una mujer especial. Así que Dios mueve a Pablo, le quita su agenda y le dice, te vas a ir a Macedonia con esta mujer. Y lo lleva con Lidia. Así que dice que se sentaron. Y cuando dice que se sentaron para hablar con ellas, no es que se sentaron a platicar. Acuérdense que la manera en que los judíos enseñaban la palabra eran sentados. Ellos se sentaban. Y así era como ellos enseñaban la Torá. Así que quiere decir que se sentó con los que lo acompañaban y les empezaron a compartir el evangelio. Pero algo maravilloso que sucede es que dice la palabra del Señor que en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo
y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire qué importante ver eso. El Señor fue el que abrió el corazón. Y esto nos hace entender a nosotros algo. ¿Por qué estamos hoy aquí sentados? Podríamos estar viendo el fútbol como lo está viendo mucha gente. Hoy le aseguro que muchas iglesias no hay toda la gente que llega siempre, porque hubo gente que prefirió ver el fútbol. Y no, eso no tiene malo, no, Dios no los va a condenar, no los va a castigar, no va a hacer nada por eso. Pero lo que le quiero decir es, ¿por qué estamos aquí? Porque nuestro corazón está abierto por Dios para buscarlo a Él y buscar su palabra. Esa es la verdad. Tenemos un corazón abierto, pero el que abre el corazón es Dios mismo. Dios lo selló a través de su Espíritu el día que nosotros reconocimos a Cristo como Señor y Salvador. Ese día fuimos sellados por su Espíritu. Ese día nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ese día nos convertimos en sus hijos amados. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, y Dios es capaz de mover cielo y tierra para traernos a donde Él está y hablarnos y decirnos: tengo un plan para ti, te estoy llamando, te he sellado porque voy a usarte. Miren, nunca se imaginó Pablo que cuando el Señor lo estaba llamando, que le quitó su agenda para ponerle la de él, lo estaba mandando a Europa a evangelizar. Él fue el primer evangelista y Filipo fue el primer lugar de Europa a donde él llegó. Pero la primer mujer convertida, la primer persona convertida en Europa fue Lidia. Y la primera iglesia cristiana de Europa fue en la casa de Lidia. Eso quiere decir que Dios usa mujeres. Cuando el Señor Jesucristo vino, sucedió algo maravilloso que lo explica Pablo y dice: en Cristo Jesús ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego, somos uno en Cristo Jesús. Él busca unicidad. Unicidad no quiere decir unidos. Aquí habemos muchos unidos, pero Él quiere unicidad, y unicidad es lo que dijo Jesús: que sean uno como tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en ti. Ellos sean uno y yo en ellos, que seamos solamente uno, ¿me entiende? No unidos, uno, que es diferente. Y eso es lo que Él quiere. Y entonces estamos viendo que como para Él no hay hombre y para Él no hay mujer, Él escogió que fuera una mujer la que abriera su casa. Porque dice la palabra del Señor que en el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, que seguramente fue después de varias veces de estar oyendo a Pablo, no fue en ese mismo momento, seguramente ella todos los sábados se reunían en ese lugar, oía lo que Pablo decía, y llegó el día donde ella se bautizó. Y dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, encima de todo, obligó a Pablo a hacer lo que ella quería. Por favor, quédense en mi casa. No, somos muchos. Eran 4. ¿Y sabe quiénes eran? Ya vimos, los 2 primeros eran Silas. El otro era Timoteo. Pero fíjese que en el versículo 11, el que está escribiendo, ¿quién es el que escribió Hechos de los Apóstoles? Lucas. Entonces fíjese que cuando dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y dice en el versículo 12: y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y Colonia, y estuvimos. ¿Eso qué quiere decir? Él se está incluyendo. O sea que Lucas también iba. Quiere decir que iba Pablo, Silas, Timoteo
y Lucas. Eran los cuatro, eran cuatro los que iban enviados por el Señor a ese lugar. Así que seguramente que a Pablo le ha de haber dado pena y ha de haber dicho, ay, somos muchos. Pero fíjese que ella era la dueña de la empresa. Seguramente era una mujer acomodada y ella era una mujer que definitivamente tenía una casa grande, puesto que ahí tuvo con ella viviendo a estos 4 hombres y ahí nació una iglesia y hubo una iglesia. Así que tenía una casa muy grande. Así que les dijo, mire, si yo fui acepta por el Señor para ser bautizada, tengo que ser acepta para que ustedes permanezcan en mi casa este tiempo. Y me imagino que los hostales, las pensiones de ese tiempo no han de haber sido muy buenas, así que salieron ganando al irse a vivir a la casa de ella. Pero pasan muchas cosas y nosotros tenemos que entender que Él dijo que nosotros tenemos que aprender a caminar en el camino angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino. Eso quiere decir, en un camino angosto vamos a encontrar muchos tropiezos, vamos a encontrar muchas cosas. Es muy difícil ir caminando en un lugar estrecho. Pero eso fue lo que el Señor dijo. Y entonces sucede algo. Dice la palabra del Señor. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, era otro Shabbat, porque eran los Shabbat cuando ellos enseñaban, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces fíjese lo que pasa, porque esto es importante que nosotros lo entendamos. Acuérdese que él llegó a predicar el Evangelio, pero la palabra de Dios es clara cuando dice que el Evangelio no consiste en palabras, consiste en poder. Y el Señor nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que dice que había una chica que los perseguía todo el tiempo diciendo, estos sirven al Dios Altísimo. Y usted sabe quién hablaba del Dios Altísimo. Y se iba detrás todo el tiempo. Y Pablo no hacía nada. Pero llegó un día donde Pablo se cansó, se volteó y reprendió al espíritu. Y entonces hay que entender por qué él hizo eso, por qué se cansó, por qué reprendió y por qué echó al espíritu. El espíritu que mueve la adivinación es Pitón. Pitón, ustedes saben, está en la mitología griega. Pero de acuerdo a lo que conocían y los judíos enseñaban, es que era el espíritu de Pitón el que movía a los adivinos, el que adivinaba el futuro. Pitón era una serpiente. Así que sabemos nosotros si era una serpiente quién estaba detrás. Y lo que sucedía, por eso les digo la importancia del discernimiento espiritual. Pablo no lo discernió el primer día, porque dice que durante varias veces ella hizo esto, pero logró entender lo que estaba pasando. Fíjese que Pitón, el espíritu de la adivinación, y ustedes saben que las profetisas de los templos paganos les llamaban pitonisas. O sea que ellos sabían que era por el espíritu de Pitón que venía la adivinación. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, lo que tiene que ver con esto era que cuando ella empezó a decir,
estos sirven al Dios Altísimo, oigan lo que están diciendo. Mucha de la gente seguramente empezó a pensar, si esta divina está diciendo que él habla de parte de Dios y que lo oigamos, quiere decir que Pitón está detrás. ¿Se dan cuenta? Empezaron a pensar que era Pitón el que los usaba. Y entonces cuando Pablo lo entendió, reprendió al espíritu para mostrarles que el único que tenía el poder de salvar, de liberar, de transformar una vida, de cambiar una nación y hacer las cosas diferentes es Dios. Y que Pitón y ningún espíritu inmundo tiene absolutamente nada que ver con Dios. Por eso lo reprendió y lo echó. Pero imagínense lo que ha de haber sido para la gente ver que Pablo se voltea con una gran autoridad. Y fíjese algo importante, que dice la palabra del Señor, que él reprendió al espíritu, no le habló a la jovencita. Él supo diferenciar a esta chica del espíritu. Él vio al espíritu, le habló al espíritu y lo sacó. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. No son las personas, son los espíritus. Por eso el discernimiento nos ayuda a ver lo espiritual, a entender lo espiritual, a oír lo que el espíritu habla. Así que estamos viendo aquí el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo fue el que les dijo, no van a Asia, se los impidió. El Espíritu Santo les dio la visión que era a Macedonia y les puso a un hombre, porque si les pone a una mujer, a saber qué hubiera pasado. Pero les puso a un hombre, pero los llevó donde había mujeres. El Espíritu Santo lo ayuda después de varios días a discernir lo que está pasando. ¿Quién está detrás y cuál es la intención? Burlarse del cristianismo, el espíritu de Pitón. Y por eso lo reprende. Entonces estamos viendo nosotros cómo tenemos necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús dijo, les conviene que me vaya. Cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu de Dios y Él los va a guiar a la verdad. El único que los convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. El único que pone en nuestro corazón la convicción de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu Santo no puede. Y tristemente, ahora hay grupos donde están negando el poder del Espíritu de Dios. Están negando la supremacía del Espíritu de Dios. Y lo siguen viendo como una fuerza, como un poder. Pero Él es el Espíritu del Padre y del Hijo que vino a habitar a nuestro corazón cuando nosotros creemos en Jesús. Es el Espíritu del Padre. Por eso dijo, no los voy a dejar huérfanos. Huérfano es alguien que no tiene padre. Es el Espíritu del Padre habitando en nosotros. Y sin embargo, mire lo que se ha encargado de hacer el enemigo. Ha usado doctrinas erróneas. La Biblia le llama doctrinas de demonios porque lo que hacen es apartarnos de la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado porque este es el tiempo del engaño. Este es el tiempo del engaño. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24 cuando le preguntaron cuáles serán las señales del fin del tiempo. No del mundo, sino del tiempo. O sea, del tiempo de todo lo que Jesús estaba enseñando, de la salvación, de la liberación. Y Él les contestó, la primera respuesta que les dio es, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que dijo. Y estamos viviendo el tiempo del engaño. Tenemos que tener cuidado ustedes, mucho, mucho cuidado. Y entonces nosotros conocemos la historia que los dueños, porque ella era una esclava, ¿verdad? Esta chica, y los dueños vivían
del dinero que ganaban por la adivinación de ella. O sea que había mucha gente que la buscaba. Y por supuesto, estamos viendo que no era ella la divina. Era el demonio que estaba en ella. Era ese espíritu el que estaba en ella, el que adivinaba. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, porque también dice la palabra del Señor, y eso está en Primera de Juan capítulo 4, donde nos advierte Juan y nos dice que discernamos, dice, disciernan los espíritus a ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas por el mundo. Hay falsa profecía, pero la gente se va detrás de los profetas y muchos son adivinos. No están movidos por el Espíritu de Dios, sino por Pitón. Entonces tenemos que aprender a discernir, tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Nos lo dejó advertido el Señor Jesucristo y después nos lo advierten los apóstoles. Tenemos que tener cuidado. Pero entonces nosotros sabemos que se quedaron sin ganancias, por supuesto, se les terminó el negocio y lo meten preso. Y ustedes saben que los lastiman, los golpean y los meten presos y todavía lo meten al calabozo, lo más profundo. ¿Qué era el calabozo? Lo peor, ahí no había ni aire, no había luz, no había nada, era un lugar terrible. Pero ese fue el lugar donde los mandaron. Pero dice la palabra del Señor que ellos, en lugar de quejarse porque estaban bien golpeados, ustedes saben que los romanos eran especialistas, porque después Filipo, Macedonia, todos fueron conquistados por los romanos. Y entonces ellos seguían los lineamientos de Roma y ellos eran crueles para torturar, para castigar. Y todo el pueblo se vino en contra de ellos porque se quedaron sin la divina. Entonces vemos nosotros, dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haber azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En lugar de quejarse, porque estaban tan golpeados que me imagino que cuando pasaba así lo que hacían era quejarse toda la noche los pobres golpeados. Pero ellos no. Ellos adoraban a Dios, ellos hacían oraciones y no quedito, en recio, porque dice que todos los presos lo escuchaban. Así que imagínense que en lo que adoraban el dolor se calmaba. Si nosotros aprendiéramos la importancia de la adoración, la importancia de estar en la presencia, nos iría mejor. Pero dice, pues a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así que ellos se pusieron a cantar, se pusieron a alabar, se pusieron a adorar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Un terremoto. Esto fue sobrenatural. Esto no fue algo que la tierra provocó. Esto fue algo que Dios envió. ¿Y sabe por qué? Mire lo más importante al final del versículo 26. Al instante que pasó, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto hace eso, no un terremoto bota paredes. Aquí no dice que se hayan caído las paredes. Aquí dice que se abrieron las puertas y les fueron quitadas las cadenas. Esto fue sobrenatural. Así que imagínense lo que está pasando. Ellos están viviendo cosas duras, están viviendo cosas difíciles, pero el Espíritu de Dios se está glorificando porque se está manifestando, porque se está revelando. Él tiene el control de todo y Él va a usar lo que sea necesario para libertar a todos aquellos que le creen, que lo aman y lo siguen. Eso es lo que Él está mostrando.
porque les quitó las cadenas y les abrió la puerta, como quien dice: ¿quiénes son estos para encerrar a los que yo envío? Él nos hizo libres, mis amadas. Él dijo que íbamos a conocer la verdad y que al conocer la verdad nosotros íbamos a ser libres. Él nos quiere a eso, a libertad nos llamó. ¿Por qué vamos a vivir oprimidos por las circunstancias? ¿Por qué vamos a vivir tensos por lo que sucede? ¿Por qué vamos a estar que no dormimos por la situación difíciles que estamos atravesando? Cuando tenemos un Dios que abre puertas, cuando tenemos un Dios que quita cadenas, cuando tenemos un Dios que sana, que liberta, que transforma, que da vida nueva. Un Dios que va a mover tu horario si te tiene que llevar a algún lugar para alcanzar a una persona que Él quiera salvar. Ese es nuestro Dios, pero Él está buscando gente como Lidia, gente que tenga un corazón dispuesto a Dios y que se deje abrir el corazón por Dios. Tu llamado es importante para Dios. Él te crió. Y hay cosas a veces que te molestan de la religión. Y haces bien, porque Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente que le crea, que crea su palabra y haga lo que su palabra dice. Y tu llamado es grande. El soberano es el que te ha sellado y es el que te llama para servirlo. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que nos ama, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, discernamos. Imagínese, Pablo no tenía ni la menor idea de a dónde lo había llevado Dios. Lo llevó a evangelizar a Europa y a abrir la primer iglesia de Europa a través de una mujer. ¿Podrían imaginarse ustedes eso? ¿Podrían darse cuenta ustedes realmente del propósito verdadero de Dios? Y la pregunta es: Señor, entonces, ¿para qué me llamaste a mí? Porque como dijo Ricardo, las 3 profecías que nos dieron hoy son impresionantes. Porque está hablando del llamado de Dios para nosotros. Él nos escogió. Él nos escogió y nosotros tenemos que tener cuidado de no desviarnos. Pablo se estaba desviando en el sentido que le costaba discernir y entender realmente lo que Dios quería. Y este es el tiempo del engaño, donde el enemigo nos quiere separar de la verdad para que hagamos lo que él quiere, porque eso es perder salvación. El propósito y el llamado de Dios, y todos los que estamos aquí tenemos mucho tiempo de conocer al Señor, y si lo hemos conocido es porque Él tiene propósitos. Miren, cuando el Señor llamó a Jeremías, en el capítulo 1 del libro de Jeremías está su llamado. ¿Y qué le dice Dios? Antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te había dado por profeta a las naciones. Él era el sacerdote, porque como el sacerdocio se heredaba, su padre sacerdote, su abuelo sacerdote, le tocaba ser sacerdote, pero su llamado era profético. Pero lo levantó como profeta hasta que empezó el problema de Babilonia, que Babilonia los iba a cautivar, que había un pecado muy grande, y el Señor lo usó como un atalaya para reprender a su pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Pero antes de que te formase en el vientre, antes de que te formase en el vientre de tu madre, Dios te creó mujer, hizo de ti una música, porque la adoración abre las puertas del reino. Y la música del mundo es bonita, trae, pero la música de Dios transforma,
salva vidas y cambia destinos. Y tú fuiste escogida para cambiar destinos a través de la adoración. No te alejes. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está pidiendo de todos. Tenemos que regresar, porque cuando nosotros nos apartamos de Dios no nos damos cuenta, pero es tan sutil como poco a poco empezamos a apartarnos y apartarnos y apartarnos. Y yo le he dicho así otras veces, cuando Dios está aquí, te voy a hacer más adelante para que vean los que están ahí. Pero digamos que Lisette es Dios y nosotros sabemos quién es Dios. Dios es la vida. Dios es luz. Él es la paz. Él es el amor. Y cuando yo estoy con Dios, por supuesto que yo estoy cubierta bajo su amor, bajo su paz, bajo su luz, bajo su verdad, bajo su justicia, bajo su cuidado. Pero cuando yo me empiezo a alejar, y me empiezo a alejar, Él siempre está ahí. Dios es inconmovible, nunca se va, siempre está. El que se aleja es uno. Y de repente empiezo yo, no siento el amor. Es que ya no siento a Dios. Es que yo oro, es que yo digo, pero no siento nada. No, ¿cómo voy a sentir si estoy lejos? Si Él es la luz y me alejé de la luz, estoy en la tiniebla. Si Él es la paz y me alejé de la paz, estoy en guerra, en problemas, sin esperanza. Si Él es el amor y me alejé del amor, ¿dónde estoy? ¿Se da cuenta? Pero no nos damos cuenta en qué momento nos estamos separando. Gracias, Lisette. No nos damos cuenta, mis amados. Y Dios nos está llamando a regresar, a permanecer, a escucharlo, a discernir, para saber realmente, porque este es el tiempo donde Él necesita levantar su ejército. Está avanzando el enemigo a pasos agigantados y lo que es peor, está agarrando a los niños y está agarrando a los jóvenes. Y a nosotros, la iglesia, nos toca levantarnos como atalayas y como guerreros a defenderlos. Es ahora cuando el Señor va a activar los dones. Y Helen hablaba de una activación especial de Dios esta mañana en la palabra que nos dio. Este es el tiempo. Y mire lo que pasa. Conocemos toda la historia y sabemos perfectamente que lo que sucede es que se va a matar. Ustedes saben que cuando llega, y era de noche, no se miraba nada, pero cuando llega el carcelero y ve las puertas abiertas, lo que vio él no fue una cárcel en el suelo, lo que él vio fue puertas abiertas y cadenas rotas. Y entonces él dijo, se quiso suicidar, porque ustedes saben que le ponían bajo las órdenes de los carceleros a los presos, y Dios guarde que uno solo, especialmente políticos y ese tipo de personas, los mataban. Y los mataban de una forma muy cruel. Así que él dijo, antes de que yo tenga que pasar por toda esa tortura, mejor me mato. Y Pablo lo discernió, lo supo. No me pregunten cómo, no había luz. No creo que él gritó, me voy a matar. Pero Pablo lo supo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ahí es donde interviene el Espíritu Santo. Y entonces le dice, no hagas eso. Aquí estamos todos. Ninguno se fue. Eso impactó la vida de este hombre. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mire, habló de salvación. Y nosotros sabemos que la respuesta más gloriosa que tenemos que hacer para ser salvo está aquí en el versículo 32. Y le contesta, le hablaron la palabra del Señor, él y todo. Y en el 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Qué tenemos que hacer? Creer. No hay que hacer otra cosa más que creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque a nosotros lo que nos salva es creer que Él fue a la cruz por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y ya vimos una vez que cuando dice curados no está hablando únicamente de enfermedades, sino de la causa del pecado. Así que vemos nosotros verdaderamente lo que pasa. Y entonces al día siguiente los alguaciles llegan y le dicen al carcelero: suéltenlos a Pablo y a sus amigos. Y Pablo le dice: no, nosotros no nos vamos a ir porque somos ciudadanos romanos. Y nos lastimaron y nos metieron presos sin habernos hecho juicio. Y somos romanos. Y entonces les van a avisar a los magistrados y se asustan porque no podían tocar a un romano. No podían meterlos presos sin haberles hecho primero un juicio y mucho menos golpearlos. O sea que ellos actuaron en contra de la ley. Así que nos tienen que venir a sacar ellos, y los fueron a sacar. Los mismos magistrados fueron a abrirles y a decirles que se fueran. Eso quiere decir que les tuvieron que dar un papel donde decía que ellos eran inocentes de todos los cargos que les pusieron. Salieron limpios, porque eso hace Dios. Defiende a los suyos. Él pone la cara por nosotros. Si somos fieles, Él lo va a hacer. Y entonces salen de la cárcel, pero mire el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué quiere decir el versículo 40? Salieron de la cárcel, y ¿a dónde se fueron? Donde Lidia, porque ahí estaban viviendo. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor: habiendo visto a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los miembros de la iglesia. O sea que en la casa de Lidia estaba la iglesia. Y entonces dice: los consolaron y se fueron. Miren todo lo que pasó para levantar la iglesia de Europa. Mire lo que pasó. Y sabe que algo que verdaderamente aflige y da pena es que la iglesia de Jesucristo se levantó y está sobre un fundamento que es la sangre del Cordero. Pero no solo la sangre del Cordero, la sangre de los mártires, de todos aquellos que dieron su vida por el Evangelio y por Cristo. Pero da tristeza ahora, mis amados, ver lo que está pasando con la iglesia, y especialmente la iglesia de Europa. Mire cómo se formó la iglesia de Europa. El capítulo 16 entero es lo que pasó para levantar la iglesia en Europa. Y ahora estamos viendo nosotros, ya no hay iglesias. Las iglesias las convirtieron, los templos los convirtieron en discotecas, en cafeterías, en museos. Y la gente ya no cree. Cuando hubo tanta gente que murió por el Evangelio. Y quiero contarles algo que pasó hace ya muchos años. El Señor me habló un día y me dijo: quiero que ores por Alemania. Empieza a orar por Alemania, me dijo. Porque yo tengo un remanente que quiero levantar para que la luz regrese. Y entonces me hace el Señor una pregunta y me dice: ¿tú sabes por qué hubo un Hitler? Y le digo: no, Señor. Y me dijo: porque hubo un Martín Lutero que se levantó contra la tiniebla que se había levantado para que resplandeciera otra vez la verdad de mi palabra. Y la única manera en que el diablo sabía que yo podía tocar a Alemania es que se levantaran contra mi pueblo. Porque yo dije que iba a maldecir al que maldijera a Israel. Y Hitler se levantó contra el pueblo de Dios. Pero hubo gente, me dijo el Señor, que no dobló rodillas delante de Hitler y estuvo dispuesta a dar su vida por defender a mi pueblo. Y la descendencia de ellos
es el remanente que yo quiero levantar para que la luz vuelva a salir por Europa. Así que empieza a orar por el remanente que ya tengo listo para este tiempo. Y desde entonces yo en la pared de mi comedor tengo platos colgados de diferentes países. Y todas las noches yo oro en ese lugar pidiendo por las naciones. Y si ustedes se dan cuenta, algo importante que nosotros podemos ver de aquí es que Dios movió cielo y tierra para llevar a Pablo, para bendecir a Europa. Vemos nosotros cómo Dios usó a Pablo y usó a una mujer para bendecir una nación. Él levantó a Lidia, pero la intención de Dios no era levantar a Lidia, era levantar a Europa. Dios usa a una persona para levantar naciones. Y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es orar porque las naciones conozcan a Cristo, porque las que un día fueron cristianas y fueron faro de luz para las naciones y ahora están en tinieblas, recuperen la luz de la verdad, la luz de la palabra, la luz de Cristo. Y nosotros somos los responsables de que eso pase. Nosotros sabemos que la luz del Evangelio llegó a Estados Unidos. Por eso celebraron ahorita el Día de Gracias. Porque era un grupo de europeos que andaban buscando un lugar no contaminado, donde ellos pudieran ir a vivir a la manera de la Biblia. Entraron en pacto con Dios, hicieron los mismos pactos que Dios hizo con Europa, con la iglesia de Europa, los mismos pactos. Y por eso es que estamos viendo los juicios que vienen sobre Estados Unidos. Son los mismos juicios sobre Israel, cuando se apartaron de Dios. Así que nosotros tenemos una responsabilidad. Primero, orar por nuestra nación, que es Guatemala. Porque miren lo que Dios hace para alcanzar naciones. Porque este es el tema verdadero de Lidia. Y yo siempre que había oído hablar de Lidia era la mujer que era empresaria y la mujer que conoció a Cristo. Pero yo nunca había visto lo que les compartí hoy. Alcanzó a una mujer para alcanzar una nación, un continente. Entonces, ¿a quién quiere alcanzar el Señor a través tuyo? ¿A quién quiere alcanzar el Señor? Por tu predicación, por tu testimonio de vida, por lo que tú haces. Es que eso es verdaderamente lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Pero nosotros le damos prioridad a otras cosas. Y cuando nosotros lleguemos delante del Señor, lo que le vamos a dar cuentas es: si Él nos salvó, ¿para qué fue? Y cumplimos el propósito de Dios en nuestra salvación. Pero tristemente muchas veces vamos a la iglesia a pedir favores, no a oír a Dios. Y este es el tiempo, mis amados. Este es el tiempo. Ya no estamos para jugar a ser cristianos. Cada día el Señor nos está estrechando más el camino. Por si no se han dado cuenta, con el nuevo orden mundial y todo lo que está pasando, está estrechando el camino, está estrechando el camino, está estrechando el camino. Y los que se queden fuera en el camino angosto, se quedan. Ya no podemos jugar más a ser cristianos. Es el tiempo de ponernos de pie y decirle: heme aquí. Envíame a mí, yo iré por ti. Ese es el tiempo. Al menos ese es el llamado de esta congregación Llaves de Sion. A eso nos está llamando. Hoy hablaba Helen de los llamados, de los ministerios, de regresar. El Señor usó a Helen para hablarnos eso.
Aquí habían personas con ministerios grandes. Bueno, es el tiempo de recomenzar. Es el tiempo de pararse y decirle al Señor, bueno, tomé vacaciones, pero aquí estoy de vuelta. Aquí estoy de vuelta. Este es el tiempo. Olvidémonos de lo demás. Cristo ya viene, mis hermanos. De verdad, Jesús ya viene, está a las puertas. Y decimos, entra por las puertas eternas. Ya viene el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran yo soy, el Salvador, el Redentor. Y si no ha venido, como dice Primera de Pedro, no lo tengamos por tardanza. Es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo? Eso es. Por favor, no nos entretengamos con cosas, ay esto, ay lo otro. No, ahora hay mucho para perderse. La Biblia es la guía. La palabra de Dios es la guía. Nosotros no nos podemos dejar llevar por otra cosa que no sea la Biblia. Ahí dejó escrito lo que Él tiene, lo que Él quiere y lo que Él va a hacer y lo que ha de suceder. Así que Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias esta mañana. Señor, gracias por lo que nos estás enseñando hoy. Si nos estás llamando, Señor, si nos estás sellando con tu Espíritu, es porque tienes planes, porque tienes propósitos para cada uno. Tú no nos salvaste solo porque, ay, este me cae bien. No, Señor. Tú nos llamaste para ser parte de un ejército glorioso. Tú nos llamaste para formar parte, Señor, de un grupo de atalayas que están subidos, Señor, que están a la brecha para anunciar en este tiempo el peligro en el que estamos si no nos levantamos como iglesia y hacemos algo. No es el tiempo de entretener a la gente con fábulas de viejas, como decía Pablo, entreteniendo con doctrinas que nos desvían de la verdad. Este es el tiempo de venir a tus pies y discernir. Padre, necesitamos que actives el don del discernimiento en nuestra vida. Necesitamos aprender a ver, Señor, lo espiritual, a entender lo espiritual, a entender los tiempos. Cuando habla la Biblia de los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y sabían qué hacer, el contexto es cuando llamaste, Señor, cuando el rey David lo querías poner, había llegado el tiempo para ser rey de todo Israel. Él solamente estaba gobernando, Señor, en Judá. Pero era el tiempo que gobernara sobre las 12 tribus. Y cuando se unieron las 12 tribus, Señor, tú permitiste que el arca del pacto regresara, porque era la manera de decir, regresó mi presencia. Pero hasta que se unieron, hasta que fueron uno y hasta que reconocieron a aquel que tú querías poner a gobernar. Y nosotros estamos orando por la restauración del tabernáculo de David, pero eso va a suceder cuando todos nos unamos y seamos uno. Y tu presencia, Señor, nos inunde nuestra vida y nuestro corazón. Inunde las iglesias, los templos. Te necesitamos, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas estar meditando toda esta semana en esto, mi Señor, en lo que hoy hablamos. ¿Cómo usaste a Pablo para llegar a Lidia? ¿Y cómo usaste a Lidia para levantar una iglesia y tomar un continente? Ten misericordia, Señor, y permite que Llaves de Sión sea un lugar igual.
Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que vinieron hoy, Señor. Gracias porque tienen hambre y sed de ti. Gracias porque la prioridad en sus vidas estamos viendo hoy eres tú. Y eso es lo que tú quieres. Tienen los corazones abiertos. Tú ya les abriste el corazón para que busquen lo tuyo y entiendan lo tuyo y sepan qué hacer. Eran 12 de la tribu de Isaacar, Señor, los únicos que tenían el entendimiento, pero ellos se encargaron de hablarle a los demás hasta que todos aceptaron a David como rey. Que nosotros tengamos también ese entendimiento y nos dispongamos a hacer lo que nos toca hacer, hablarle a los demás de ti. Que regresen los que se fueron, los pródigos, y que vengan los que no te conocían. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén y amén.